Ya. Muy buenos días. Vamos a compartir ahora, les voy a compartir la pantalla de lo que estamos resolviendo, ¿no? Y aquí está, esta es la pantalla. Okay. Entonces, estábamos viendo los agregados monetarios y para la primera pregunta decía, a ver, terminaremos de resolver la primera, ¿no? Decía, calcule la velocidad de circulación del dinero para el 2018 considerando M2 y explique el resultado en términos de veces y respaldo y por qué la diferencia con el anterior cálculo de la velocidad del dinero. ¿Cómo tendríamos que hacer esto? Tenemos en el link que les he dejado, cualquiera de los links en realidad, ya sea en este o en el otro, están cuántos son los agregados monetarios y esa es una información emitida por el Banco Central. Les voy a compartir ahorita ya, esperen un segundo. Esta es, no. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí estás. Ya, aquí está. Estos son los agregados monetarios. Entonces, ¿qué habíamos dicho que eran los agregados monetarios? ¿Quién me dice? ¿Qué eran los agregados monetarios? ¿Qué es M? ¿Qué significa M, por ejemplo? ¿Qué son? ¿Qué es la, ¿Qué son los agregados monetarios? O sea, son los diferentes tipos de dinero que están circulando en el país, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que dinero no solamente eran los billetitos, ¿no? Eso que les mostraba, sino también son los que son, por ejemplo, depósitos a plazo fijo, bonos del tesoro, no sé, diferentes activos financieros, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está mostrando aquí, o los depósitos en caja de ahorros, por ejemplo, también es dinero, ¿no ve? Lo que les mostraba, ¿se acuerdan? Porque bien, esto es dinero, pero también esto es dinero. ¿Por qué? Es dinero, mire, ¿por qué es dinero? Porque yo con esto puedo ir al cajero y obtener dinero fácilmente. Entonces es otro tipo de dinero, ¿no es cierto? Y eso es lo que aquí en los agregados monetarios eh, se diferencia, ¿no? Lo que veíamos, por ejemplo, M1, y podemos verlo aquí más abajo, M1 a qué es igual a C, nos dice que C, ahorita vamos a ver el significado de C, que es la base monetaria, ¿no? El dinero más el dinero en moneda nacional más el dinero en UFBs, ¿no? Entonces ahí está. ¿Qué es M1? Ese es la base, bueno, el dinero que está en poder del público, si mal no recuerdo, y el dinero en moneda nacional, el dinero en moneda extranjera, dinero con mantenimiento de valor, más el dinero en UFBs. Entonces va a ir aumentando, ¿no? Si se fijan aquí en donde veíamos, vamos a entrarnos al chanchullo del, esperen un ratito, aquí donde nos explicaban los agregados monetarios. Fíjense, cada país tiene sus diferentes agregados monetarios. Miren aquí, por ejemplo, les he puesto yo un ejemplo, este era de México, ¿no? En México, ¿cómo es? Por ejemplo, su base monetaria es la suma de billetes y monedas, ¿no? El agregado monetario M1 es la suma de dinero circulante, ¿no? Más los depósitos en cuenta corriente. En cambio, en Bolivia tenemos también nosotros nuestro propio significado de los agregados monetarios y era este, ¿no? Nos decía M1, el agregado monetario que incluye billetes y monedas en poder del público y depósitos a la vista en moneda nacional. Aquí lo que me está faltando es el C, que sería los billetes y monedas, que es, digamos, el más líquido de todos, ¿no? El más líquido. M1 ya va siendo un poquito más, M1 apóstrofe ya es depósitos a la vista, incluyendo lo que es moneda extranjera, ¿no? En este, si se fijan, no hay moneda extranjera, solamente es moneda nacional y los que está indexado a unidad de fomento a la vivienda. El M apóstrofe ya incluye lo que es moneda extranjera también y también moneda nacional con mantenimiento de valor con respecto al dólar, ¿no? Entonces ahí nos va explicando qué significado tiene cada uno de estos. Y lo mismo acá en el que les mostraba, en este reporte, igual nos va diciendo que este M1 es el C, esta C para nosotros es, digamos, la base monetaria, los billetes y monedas, ¿no? Entonces, más que el dinero, moneda nacional, más, ¿no? Entonces ahí ya nos va explicando. Entonces, si nos vamos acá, por ejemplo, para el 2017, será para el 2018, lo que podemos hacer, dos formas. Una, podemos, digamos, si nos ha pedido, miren que nos decía la pregunta, calcula la velocidad de circulación del dinero para el 2018 considerando M apóstrofe 2. Entonces, ¿cuál columna tendría que considerar acá? Aquí está, M apóstrofe 2. Tendría que considerar esta columna. Ahora, yo puedo usar esta y lo que podría hacer es hacer un promedio de todo el 2018 y con eso calcular. O podría directamente irme a esta, fíjense en esta última, que es uno de los últimos reportes del Banco Central. Yo ya tengo ese cálculo. Aquí está el 2018, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo,
a abrir. Aquí está, ¿no? Aquí yo lo tengo. Ya está. Es más fácil de sacar. No sé si pueden ver mi pantallita. Veamos. Aquí estamos. Esta. Ya, entonces acá está ya del 2018. Fíjense, aquí está. Y en la columna que nosotros estamos buscando es M2. Entonces, M2 es esta. ¿No? Esta. Aquí lo puedo marcar. Esta es la que estamos buscando. M2, ¿no es cierto? Entonces, M2, me voy al M2 2018. M2 es la base monetaria del 2018, que era ¿cuál columna? A ver. Aquí está, era esta columna. Porque tengo aquí mis... Ya, no importa. Entonces, ven, tengo M8 y digo M2 más bien, para el 2018 es este el monto. Con este monto es que yo tengo que trabajar. ¿Qué tendría que hacer para encontrar la velocidad del dinero? Si este es el dinero circulante, yo ya tengo el PIB. El PIB era lo que les había mostrado. Aquí está, ya nos ha dado el PIB, ¿no es cierto? Aquí está. El PIB era, de acuerdo a estos reportes del Banco Mundial, el PIB era 40.29 miles de millones de dólares, ¿no? Y la base monetaria, si tomamos en cuenta M2, es 135, y esto está en miles de millones. 135 millones 43.515 miles de bolivianos. Miren, aquí están miles de bolivianos, ¿no? Entonces, simplemente sería hacer lo mismo que yo he hecho, solamente que ya no van a tomar en cuenta la base monetaria M1 o M, sino van a tomar en cuenta la base monetaria M2. Y en base a eso les va a salir, obviamente, otro resultado, porque el monto es otro, ¿no? Y me tienen que explicar por qué será diferente este, el que les va a salir respecto al que nosotros hemos sacado en base a M1. ¿Por qué va a ser diferente? Miren, nosotros ahorita hemos sacado, ¿dónde está mi Excel? Aquí está mi Excel. Hemos sacado, ¿no ve? La velocidad del dinero era, ay no, no era este, era este. Pero bueno, este es lo mismo. Hemos sacado, ¿no ve? La velocidad del dinero era dividido, esto era el PIB, esto era la masa monetaria, la base monetaria. Lo habíamos convertido esto en, lo tendríamos que convertir, hemos dicho, en dólares, ¿no? Lo habíamos convertido en realidad en dólares. ¿A qué tipo de cambio? Aquí está el tipo de cambio, a 6.96. Y teníamos ahí en millones y lo que hacíamos era, lo que teníamos que hacer era solamente hacer la división, ¿no? Decíamos la división del PIB dividido entre este monto, 1.23, ¿no? Entonces ahora si voy a utilizar el otro, entonces se me va a dar otro monto. ¿Por qué va a ser diferente respecto a este? ¿Quién me dice? Ángela, Ángela Capcha. ¿Se ha entendido o no se ha entendido, Ángela? Ángela. Sí, licenciada. ¿Se ha entendido? ¿Cómo tendría que hacer para sacar con M2, Ángela? ¿Qué tendría que dividir? ¿Cuál monto tomo? Para el 2018, ¿cuál es el monto, Ángela? M2 para el 2018. Ángela. No sé qué ha pasado con Ángela, se perdió. ¿Están viendo mi pantalla, esta de los agregados monetarios? ¿Se ve? Sí, licenciada, se ve. Sí. Ah, ya, gracias, René. Ya, entonces, a ver, estábamos viendo los agregados monetarios, los diferentes agregados monetarios. Y habíamos dicho que los agregados monetarios eran como los diferentes tipos de dinero que tenemos, ¿no ve? Porque uno, digamos, era el dinero más líquido, después ya venía un poco menos líquido, y lo que decíamos, el cálculo con M2 era, y aquí nos podemos fijar qué es M2, aquí abajito nos dice, M2, M'2 es la base monetaria más el dinero en moneda nacional, dinero en moneda extranjera, dinero de mantenimiento de valor, y esos son en realidad depósitos, ¿no? Depósitos en moneda nacional, depósitos en moneda extranjera, depósitos de dinero y mantenimiento de valor, más depósitos en UFBs, más, ¿no? Cajas de ahorro de moneda nacional, cajas de ahorro en moneda extranjera, cajas de ahorro con mantenimiento de valor. Entonces,
ya está uniendo más, o sea, está incluyendo más tipos de dinero, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que lo que a ustedes les va a salir en M2 o la velocidad de dinero con M2 va a ser diferente de lo que nos ha salido con M1. Esa es la respuesta que ustedes tendrían que dar, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, porque le pondrán ahí porque está incluyendo más esto. Ahora, para ver el significado de esto se pueden ir a las diapositivas, ahí está un poquito más, más entendible, digamos, porque aquí está bien, está solamente con, como se dice, está solamente todo resumido, entonces acá en las diapositivas ya está con mayor detalle, ¿no? Que esto es igual obtenido del Banco Central, entonces ahí nos dice qué significa cada cosa, el agregado monetario que incluye tal cosa, ¿no? Y eso igual obtenido del Banco Central, entonces ahí está es la misma información, ¿ya? Entonces, como se ha entendido, vámonos al siguiente, ¿ya? Vámonos al siguiente. Dice, de acuerdo a la información del Banco Central de agregados monetarios, la más actual posible, 2020, ¿cuál fue la oferta monetaria para M1, M2, M3 y M4? ¿Cuál es la diferencia entre estas denominaciones en montos y conceptos? Puedes obtener los promedios anuales en base a los importes mensuales. Sí, puedes obtener o directamente podrían revisar eso con el que hemos visto ahorita. Aquí está. Fíjense, la última información que tenemos de los agregados monetarios es esta, ¿no? Miren, aquí teníamos 2018, 2019. Están pudiendo ver, ¿no es cierto? Así está bien. Ya. A ver, alguien que me diga cuánto ha sido el agregado monetario M1 para, es decir, cuánta plata había circulando en el país en enero del 2019. ¿Quién me dice? Por un punto adicional ya, chicos, ¿qué pasa? No están hablando, están muy callados, muy silenciosos. 66.506,325. Ya, muy bien, gracias. Los voy a anotar ya. Los voy a anotar aquí en respuesta. Ya, ok. Entonces, ¿quién me ha respondido? ¿Cristian? ¿Fue Cristian? Sí, licenciada. Ok, gracias, Cristian. Ya, ok. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué diferencia hay con el agregado monetario, por ejemplo, del mismo enero 2019, M4? ¿Cuánto teníamos en M4? Ahí está, les voy a mostrar para que se vean los M's. M4, este es el último, la última columna es M4. ¿Cuánto había sido en enero de 2019 M4? Eh, 200.451.997. 997. ¿Qué, José? ¿Qué? 97. M4. Miles de Miles de bolivianos. miles de bolivianos. Entonces, estos son miles de bolivianos, por si acaso. No solamente son 222 millones, sino son, en realidad, si hablaríamos en billones, son como 222 billones de bolivianos, ¿no? O sea, a estos miles actualmente los 3 ceritos más. Gracias, José. Entonces, eso es. Ahora, fíjense cómo ha ido cambiando. Miren, el 2019, lo último ya que hemos vivido, ¿no ven? En 2019, los M1, M2 ha ido cambiando, que ha ido pasando, primero teníamos harta plata circulando, luego ha ido bajando un poquito, ha ido bajando. Y ahora, ¿cómo habrá hasta el 2020? ¿Será que ha habido más dinero circulante o menos? Veremos, miren. En enero del 2020, el dinero, digamos, lo más líquido era 62 millones. Luego, en febrero, ha ido bajando un poco. En marzo ha bajado, en abril ha aumentado un poco, en mayo ha subido un poco más, en junio ha subido. Entonces ahí, fíjense que ha ido pasando. ¿Por qué será esta diferencia? Miren cómo se ha movido. De 62 millones la base monetaria, la más líquida, una de las más líquidas, a, fíjense, en junio ha sido 70 millones. ¿Por qué habrá sido así? ¿Quién me dice? Una idea, más o menos, tener una idea. ¿Por qué? Ha habido más plata. ¿Por qué? ¿Será que se ha pagado algo más? ¿Se acuerdan? ¿Qué ha pasado este año? ¿Qué nos han pagado? Nos han pagado algunos. Los bonos que da el gobierno de la canasta. Eso, muy bien. ¿No? Entonces aquí ya podemos hacer como que un pequeño análisis, decir, ah, claro, pues es que aquí ha habido los bonos.
Entonces, ¿qué ha pasado? Fíjense, ha ido bajando en realidad el circulante en febrero, en marzo ya subió un poquito, pero ya para junio ha subido harto. ¿Por qué? Por los bonos de la canasta, ¿no? Y especialmente en este, ¿no? Miren, acá igual también ha subido, ¿no? 218 teníamos, 230 y ahora aquí ya como que ha ido un poco, aquí ha ido subiendo, pero acá se ha ido manteniendo, ¿no? Seguimos todavía con el tema de los bonos todavía, ¿no? Entonces, septiembre, yo creo que septiembre, octubre ya bajará porque ya no hay tanto tema de los bonos, ¿no? Entonces, es eso, queridos jóvenes, es eso, digamos, el tema de los agregados monetarios. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Lo que pueden hacer simplemente es para agosto, que es la última información que tenemos, pero me tienen que decir qué información están tomando. Para agosto, hacer el cálculo de la circulación del dinero, no de la circulación, en realidad solamente explicarme por qué es diferente, digamos, M, ¿cuál decíamos en la práctica? En la práctica hemos dicho por qué es diferente M4 respecto a M, digamos, ¿no? Entonces me tienen que explicar por qué, porque, digamos, M4 tiene 236 millones, 425.104 miles de bolivianos, y M1 tiene 70 millones. ¿Por qué? Porque en el M1 solamente se incluye, digamos, ¿ver? El dinero circulante más los depósitos de moneda nacional, más los depósitos en UFBs. En cambio, el M4 ya incluye depósitos a plazo fijo, cajas de ahorro, ¿no? Entonces, eso es lo que me tienen que explicar, ¿ya? Yo creo que eso ya se entendió, ¿verdad? Vámonos al siguiente para que no nos vence el tiempo, porque teníamos que ver la inflación, pero nosotros vamos a poder leer eso, ¿no? Ya, el Banco Central dice, el Banco Central prestó 7.000 millones al gobierno para enfrentar el coronavirus. Este préstamo incrementará la demanda u oferta monetaria. Explique por qué. ¿Cómo es, queridos jóvenes? ¿Será que incrementa o no incrementa la demanda monetaria? Es como decir, no ve, yo en mi familia tenía 100 bolivianitos, ¿no ves? Me presto plata, me va a prestar, no sé, René, me va a prestar plata a otros 100 bolivianitos. ¿Ha incrementado mi base monetaria o ha incrementado mi plata? ¿Ha incrementado? ¿Sí o no? Jóvenes, ¿se durmieron? O ya no respondemos, creo que ya todos lo tienen sabido. Y aquí desinfectando todo el tiempo. ¿Cómo es? ¿Incrementa cuando te prestas plata? No, no, licenciada, ¿Por qué? porque ese dinero es préstamo, entonces no se puede considerar como un dinero que ha incrementado. Ya, pero en términos monetarios, solo de plata, o sea, sí, yo sé que es un préstamo, no es mi dinero, digamos, yo sé que no es mío, pero en términos de plata tenía solamente un billete, ahora tengo dos. Entonces, mi plata circulando ha aumentado o ha disminuido. Es lo que veíamos ahorita, ¿se acuerdan? Por ejemplo, el gobierno se ha prestado ese dinero, esos 7.000 bolivianos, para enfrentar el coronavirus, es decir, para poder, no sé, comprar insumos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido más dinero circulando en el mercado, por los bonos también, ¿no? Entonces, sí incrementa en realidad. Si bien está bien, como dice René, esto no significa que yo tenga más plata, o sea, digamos que mi patrimonio haya aumentado, no significa eso, pero sí significa que yo tengo más dinero circulando, ¿no? Si bien está como deuda, ¿no? Pero yo tengo el dinero que está circulando, o sea, aquí ya está, digamos, que yo puedo comprar, digamos, puedo comprar pan, puedo comprar víveres, puedo comprar lo que necesita porque tengo el dinero. Entonces, cuando nos hacemos un préstamo como país, es lo mismo que en una familia, nos hacemos préstamo como país, entonces también nosotros, en este caso, tenemos más dinero circulando. Si bien es préstamo y tenemos que devolverlo después, pero sí te da más dinero circular. Entonces es lo que tenemos que explicar. ¿Qué más decía? En términos económicos y monetarios, de acuerdo al artículo de la BBC, ¿cuáles son? Ah, ya, eso sí, ya lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? Entonces ya eso lo van a poder hacer sin problemas. ¿O les quedaba alguna duda respecto a esto? ¿Qué decían de los? ¿Se acuerdan que nos hemos quedado la anterior vez con, hemos terminado de leer el artículo de la BBC que me parece muy interesante, que tenía mucho que ver con lo que estamos viendo? ¿Qué les parece? ¿Cuáles son los retos del gobierno? Quería ver con ustedes la inflación, pero no me va a dar tiempo. ¿Cómo es, queridos? ¿Qué les ha parecido? ¿Quién me dice? Un análisis, rapidito. Bueno, ya tengo 2 puntos adicionales. No sé quién más quiere ganarse puntitos ahí. ¿Nadie? Pero ya saben, ¿no es cierto? La respuesta ya no lo respondemos. ¿O quieren que veamos algo de esto?
Lo veremos, licenciada. Ya, Delia Marisol. Ya, entonces, no sé si estaban, ya hemos visto, lo hemos leído la anterior vez, ¿no ve? Uno de los retos principales que tenía el gobierno, para recordarnos un poquito, ¿se acuerdan? O sea, en realidad lo que tienen que hacer es hacerle un clic a esto, o copiarlo, y ver, ya lo hemos leído la anterior vez, estaba leyendo, me acuerdo que Cristian o René estaba leyendo, y habíamos visto que uno de los retos que tenía que ver con lo que estamos viendo ahorita era el tema del tipo de cambio, ¿no? El tema de la inflación y el tema del déficit. Que esas cosas a la larga, o sea, nosotros, por ejemplo, tenemos un tipo de cambio fijo, tenemos, hemos estado con déficit durante varios años, un déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? A ver, ¿quién me dice qué es el déficit fiscal? O sea, tenemos que entender también eso, ¿no ve? ¿Qué es el déficit fiscal? Es como en una familia, ¿no ve? En una familia, por ejemplo, digamos, ganamos, el papá gana 100, la mamá gana 100, tenemos 200 bolivianos. Digamos, solo el papá ya, 200 bolivianos, ¿no ve? Ahora, resulta que nosotros tenemos más gastos, estamos comprando más cosas que nos cuestan más de 200 bolivianos. Nos cuestan, digamos, 300. 300 es mucho, ¿no? Digamos, 310, ¿ya? Así. Entonces, 210. Entonces, yo digo, necesito 10 pesos más para poder cubrir todos mis gastos, ¿no? Porque si no, entro en déficit. Así es, igualito es en el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha pasado durante estos años? ¿Cómo ha cubierto el Estado este dinero que ha faltado? Porque hemos tenido déficit todos los años. Normalmente, para cubrir el déficit, es decir, para que ya tener los 210 y poder cumplir con todas nuestras obligaciones, entonces, ¿qué se hace? Hay varias opciones. Una de las opciones es, por ejemplo, prestarse plata. Pues yo voy, René, por favor, ¿me prestas plata? Sí, René me presta, entonces ya tengo los 200 y ya puedo pagar todos mis gastos, ¿no es cierto? Otra opción es, y esa no es una de las mejores en la economía, o sea, en las familias no podemos hacer eso, pero los países sí lo pueden hacer, que es como el dinero que actualmente manejamos son papelitos, ¿no ven? ¿Qué puedo hacer? Imagínense, en una familia ya nos falta 10, imprimiremos 10, ya tenemos 10, ¿no ven? Eso en una familia no lo puede hacer, ¿no ven? Porque estarías falsificando plata. Pero en la economía de un país sí. Entonces, algunos países lo que hacen es hacer imprimir más dinero, aumentar ese dinero, aumentar la masa monetaria y con eso cubrir el déficit que tenemos. Pero ¿será eso sostenible en el tiempo? Hacer imprimir plata. Y con eso estás como en una burbuja, ¿no? Entonces, eso es lo que nos decía un poquito en el artículo. Nos decía, ¿qué ha pasado? Todo este tiempo ha caído el PIB, ha habido déficit fiscal y además están con un tipo de cambio fijo, ¿no? Uno de los retos importantes para el nuevo gobierno es el tema del tipo de cambio, que está muy, muy apreciado el boliviano. Por lo tanto, una opción que tiene el gobierno es poder cambiar el tipo de cambio. Muchos dicen que no es una opción, porque eso traería inestabilidad política y social, ¿no? Porque la gente se asustaría y diría, pucha, cambiar el tipo de cambio, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, y ahí sería tal vez mucho más complicado y tendríamos un periodo inflacionario, ¿no? Entonces, eso sería complicado. Entonces, ese es uno de los retos, ¿no? que veíamos en la anterior clase. Y también el tema del déficit fiscal. ¿Cómo vamos a hacer para cubrir ese déficit fiscal? Es como lo que les decía ahorita, ¿no? Tenemos 200 pesos, pero nos hace falta 10 pesitos para poder cubrir todos nuestros gastos. El gobierno anterior no ha obtenido también créditos, ¿no? El gobierno que estaba, bueno, que ahora va a continuar, ha obtenido créditos. Eso lo podemos ver, lo vamos a ver también. Les voy a mostrar un cuadrito donde dice cuánto ha subido, ¿no? Y no es algo que yo estoy inventando ni nada, pues no es un tema político, ¿ya? Es un tema solamente de análisis financiero. O sea, cuánto ha aumentado el crédito, nos hemos ido prestando también plata nosotros como país para cubrir parte de ese déficit, nos hemos prestado plata. Como en una familia, ¿no ves? No me alcanza para cubrir gastos, entonces me presto plata. Y nos hemos prestado, ¿no? Entonces, muchas veces el Fondo Monetario Internacional es el que presta. En nuestro caso, los préstamos han venido más de China, de otros países, ¿no? De otros países con los que tenemos convenios. Entonces, eso es un poquito que quiero que ustedes lean y quiero que hagan un resumen, nada más. Entonces, eso creo que ya lo hemos visto en las clases, que lo vamos a revisar. No les he mostrado mi pantalla. Ay, yo viendo, pensando que les he mostrado. Este era el artículo, querida Marisol. Entonces, que quería que lo revisen. Lo hemos revisado ya en la anterior clase y que puedan dar su opinión al respecto. Especialmente en los temas que nosotros estamos viendo aquí en Finanzas Internacionales, que nos interesa. El tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio, el tema del déficit fiscal, la balanza de pagos, todo eso que lo hemos ido viendo en nuestras clases, ¿ya? Eso es lo que quiero que vean. Y lo último que nos decía
nos decía, investigue y enumere los factores más importantes que a su criterio influyeron en la hiperinflación de los años 1984 y 85. En Bolivia debería ponerse aquí, ¿no? Y aquí les había dado un artículo donde les hablaba aparte de eso, pero no necesariamente tienen que ver ese artículo. Pueden ver otro artículo, hay muchos artículos referente al análisis que se ha hecho de la hiperinflación que ha habido en Bolivia. Y pueden ver cuáles han sido los factores que han ocasionado esto. ¿Para qué nos sirve esto? ¿No? ¿Por qué nos sirve? ¿No? Como les decía, la inflación, ¿de dónde se genera? ¿Cómo se genera la inflación? Uno de los factores por los que se genera la inflación es precisamente por lo que les decía, esto, el déficit fiscal, ¿no? O sea, yo tengo 200 y necesito 210 para cubrir mis gastos, entonces tengo un déficit, me falta plata, me falta 10, ¿no? En este caso, en mi ejemplo así bien rústico, ¿no ve? Pero ya si hablamos de millones, me faltará para cubrir el déficit fiscal en Bolivia, me faltarán no sé cuántos millones. ¿Qué puedo hacer? Me voy prestando plata, año a año. No puedo tener un déficit fiscal de por vida. Imagínense en una familia que todo el tiempo yo me esté prestando 10 pesos todo el tiempo, ¿será sostenible? ¿No? Si todo el tiempo me estoy prestando, va a haber un momento en que digamos, el René, Stephanie, Javier, nadie me quiera prestar, porque no les voy a poder devolver la plata, ¿no? Entonces, o si les devuelvo un poquito y luego otra vez que me presten, ya no es sostenible, ¿no? Por eso es que, ¿qué hace el gobierno? A veces para cubrir este déficit fiscal, muchas veces los gobiernos lo que hacen es imprimir plata. Como el dinero es dinero papel, pues agarran y dicen, vamos a hacer imprimir. Hacen imprimir, listo, cubren el déficit fiscal. Pero, ¿qué está pasando cuando se imprime más dinero? A ver, ¿qué está pasando? Imagínense, en el gobierno, ¿no? En el gobierno, en la base monetaria, en los agregados monetarios. ¿Qué está pasando cuando se imprime más plata? ¿Qué va a haber? ¿Va a haber más circulante o menos circulante? Chicos. Más circulante. Más circulante. Y ese más circulante, ¿qué va a producir? El dinero va a estar más valuado o menos valuado. Es como decir, por ejemplo, cuando hablábamos, ¿se acuerdan de las zanahorias? ¿No ve? El dinero también pueden ser las zanahorias, digamos. Cuando hay más dinero, más zanahorias, está más valuado o menos valor. Tiene más valor o menos valor cuando hay más. La ley de la oferta y la demanda. Menos valor, licenciada. Menos valor, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a seguir imprimiendo plata, va a haber tanta plata y ya va a tener menos valor. Y eso significa una inflación, ¿no? Eso es inflación. Que el dinero va a perder su valor, ya no me va a servir para poder comprar más cosas, ¿no? Entonces, ahí podemos entrar en un periodo inflacionario, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una de las cosas que ha ocurrido también. Y eso también ha ocurrido por el tema del tipo de cambio en esas épocas, les comento, ¿no? ¿Se acuerdan que les comenté que en esas épocas no se le daba mucha importancia al dólar, pero el tipo de cambio del dólar... Ay, René, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Pero el dólar tenía un valor en el Banco Central como ahorita, y en esas épocas, digamos, el Banco Central te daba el valor, te decía era 10, y no era tampoco flotante, o sea, no cambiaba como ahorita, ¿no ves? No cambia en función a la oferta y la demanda. Entonces, el dólar mantenía su valor. Tú decías, el dólar, digamos, estaba hoy día, como ahorita, digamos, 6.96, ¿no? Por $1 te dan 6.96 bolivianos, perfecto. Tú ibas al mercado, como se había impreso tanto dinero, había tantos circulantes las épocas, ya estaba perdiendo su valor el boliviano, entonces la gente comenzaba a buscar dólares. Decían, bueno, ¿cuánto es el dólar? En el Banco Central está 6, digamos. No importa, yo te pago 8. ¿Por qué? Porque hay harto circulante, entonces te pago 8, pero dame los dólares. Perfecto, entonces la gente comenzaba a comprar dólares, y los dólares han subido así. Y ahí ha comenzado a surgir la economía superior, ha comenzado a crecer la inflación, ¿no? Precisamente porque había demasiado circulante que habían hecho imprimir para poder cubrir los déficits fiscales que había esas veces también año a año, ¿no? Entonces, esa era una de las causas, y bueno, y había otras causas más, ¿no? Aparte del déficit fiscal, ya les he dado una de las causas. El déficit fiscal, es bueno que lo investiguen un poquito. ¿Por qué? Porque son situaciones económicas que se van repitiendo año a año. Si ustedes ven, por ejemplo, el porqué de la inflación en Venezuela, ahí también van a poder ver, ¿no? Por ejemplo, Venezuela no es que no tenga plata, Venezuela es un exportador nato de petróleo, ¿no? Entonces,
¿Cómo puede no tener plata si la gente busca el petróleo? Entonces, realmente ahí puedes decir, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está en una economía inflacionaria? Si ellos prácticamente son ricos, porque tienen tantos recursos naturales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Tal vez por la mala administración de sus recursos, ¿no? Entonces, hay que ver, hay que investigar. Pero eso, queridos, básicamente eso es. Vamos a, ya, la próxima clase les voy a dejar un material. Entre hoy día y mañana, por favor, les voy a dejar un material para que lo vayan viendo el día viernes. Y el día de viernes ya vamos a entrar a lo que es la inflación y el siguiente tema que nos toca ver, ¿ya? Y dependiendo de cómo hayamos quedado, vamos a ver también el tema del examen, ¿ya? Eso es, queridos, no sé si tienen alguna consulta al respecto. Licenciada, disculpe, Sí, Mari. el último link no me abre. ¡Ah! No les abre, ya. Voy a revisar, a ver, voy a ver, qué raro. Si no, les voy a subir el artículo, no hay problema. Les voy a subir el artículo para que en el Classroom. Ay, pero a mí me abre, mira, ahorita lo he copiado, a ver, les voy a mostrar, ahorita lo he abierto. Este es Determinantes de la Inflación en Bolivia. Ese es el artículo. Entonces, les animo a que lo lean. Pero les voy a subir, Maribel, perdón, no se preocupen. Les voy a subir el artículo para que lo vean también directamente, ¿ya? Si tienen algún problema igual en los videos o algo, me dicen. ¿Alguna consulta más, queridos jóvenes? ¿Nada? ¿Se ha entendido perfectamente? Espero que sí. Ya, queridos. Entonces, cualquier cosa, estamos en contacto. Un abrazo. Nos vemos, nos estaríamos encontrando nuevamente el día viernes, ¿ya? Les voy a dejar igual la clase grabada. Si les hace falta y no pueden abrir alguno de los links que les he dejado con la información del Banco Central y eso, pueden buscar la información o me escriben y yo les voy a pasar igual el documento, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, nos vemos, queridos, hasta el día viernes. Un abrazo. Bendiciones, que tengan una linda semana. Hasta luego, licenciada. Hasta luego. Hasta luego, licenciada.